¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Bien, ¿y tú? Tanto tiempo. ¿Me escuchas bien? Te escucho súper bien. Qué bueno. Bien, entonces vamos a iniciar en este vivo de natalicio de Margarita Pisano, un 28 de octubre, y le damos la bienvenida a las mujeres que se están uniendo, y también agradecerte a ti, Andrea, que eres una mujer muy ocupada, yo lo sé, y hiciste este espacio para hablar de una creación, la creación política, feminista, en la que fuiste coautora, escritoria, como diría la Adriana. Bien, entonces vamos a comenzar. Una historia fuera de la historia. Yo voy a mostrarla para quienes no la conocen, a esta obra de la biografía política de Margarita Pisano del año 2009. Tengo el honor de tener uno de los ejemplares auténticos, autografiados, dedicados por mi Amora. Margarita Pisano, nace el día 28 de octubre y vamos a repasar esta biografía política a través de los pasajes fundamentales que conforman estos cuerpazos. Después, Andrea, ahí nos puedes ir contando, como parte de este proceso creativo de escritura, qué significan los cuerpazos. Y para quienes no conocen la obra completa de Margarita Pisano, me gustaría mencionar que, Margarita Pisano Fischer, feminista, radical o radical de la diferencia, como está posicionada aquí en esta biografía política, madre de Camila y de Leonardo, y también tiene nietos y nietas. Es una feminista histórica que tiene una potencialidad radical desde su actuancia política para el movimiento feminista chileno. El año 1995 publica Cambios de los deseos o deseos de cambio. El año 1996, Un cierto desparpajo. El año 2001, El triunfo de la masculinidad. En 2004, Julia, quiero que seas feliz. Y en 2009, la biografía política en coautoría con Andrea Franulich, que es la obra que vamos a conversar hoy, reflexionar hoy. Y también hay una posterior antes de que ella muera, que su título es... ¿Me puede ayudar, Andrea? Porque se me... Fantasía futuro. Fantasía un futuro. Perfecto. Bien. ¿Para qué esta biografía? ¿Por qué esta biografía? Es la pregunta que Andrea Franulich realiza y coloca en la introducción de esta obra. Y me gustaría preguntarte, ¿para qué esta biografía?
cómo se gesta el proceso de escritura, el proceso creativo, y también saber cuál era la necesidad que había detrás, la necesidad política para Margarita Pisano, para el contenido de esta biografía. Bienvenida, Andrea. Gracias, Yeka. Gracias, Yeka, por esta idea, por esta iniciativa que nace de ti, de conversar sobre la biografía política de Margarita, justamente hoy día, que se cumplen 90 años desde el día de su nacimiento. Ella nace en 1932, un 28 de octubre. Aunque su carnet dice 21 de octubre, pero en realidad es el 28 de octubre, cosas que suelen pasar en esos tiempos. Y bueno, ¿para qué esta biografía? ¿Cómo se gesta? Yo te podría decir que la biografía, yo conocí a Margarita con la idea de escribir su biografía, o sea que siempre escuché de ella desde el año en que la conozco, que es el año 97. Luego ella me invita a trabajar con ella el año 2001. Siempre tuvo la idea de que quería escribir su historia, su biografía política. O sea que ya yo la conocí mucho deseo con esa necesidad. Y la verdad es que intentó que otras llevaran a cabo este trabajo, pero no resultó con otras mujeres a las que ella acudió para llevar a cabo esta tarea, esta empresa de escribir su biografía política. Y bueno, yo accedí y conmigo finalmente realicé este proyecto que ella tenía de escribir una biografía que también contaba la historia del feminismo autónomo chileno y latinoamericano y del Caribe. Entonces, bueno, la verdad es que yo trabajé 4 años en esta biografía. 4 años porque finalmente la biografía es una investigación. Es una investigación donde tomé material que ella me puso a disposición de su propio archivo personal, de su biblioteca. Ella tenía guardados los documentos del feminismo desde principios de los años 80. Había mucha historia ahí que revisar y además Margarita tenía también algunas entrevistas que le había hecho Malú Urriola, la poeta chilena Malú Urriola. Entonces yo también consideré esas entrevistas en el trabajo, las transcribí. Yo también realicé entrevistas que siguieron profundizando, con las que yo seguí profundizando en la vida y en la práctica política de Margarita. Y entonces, bueno, se fue construyendo este libro que en realidad es una investigación, pero no una investigación académica. O sea, es una investigación totalmente fuera del canon académico, porque yo la realicé en su casa, como digo, con todo esto a disposición, y también en mi casa, en mi propio cuarto propio, o sea que fue, y con un trabajo también de mucho intercambio de conversación con Margarita y con otras mujeres que también formaron parte de esta historia de la autonomía, porque finalmente esta biografía tiene como propósito contar la historia del feminismo autónomo, que es una historia que había sido y que sigue siendo muy borrada, muy tergiversada, fragmentada, y que no estaba dicha ni contada en ninguna parte. Entonces la necesidad era contar esta historia, dar cuenta de esta memoria histórica que estaba siendo borrada, que era la del movimiento feminista autónomo, y la biografía, al ser una investigación fuera del canon, mezcla una serie de géneros discursivos y de estilos, porque tiene, como te digo, estas entrevistas, tiene cartas, tiene documentos, tiene reflexión en torno a esos documentos, tiene conversaciones, tiene los mismos libros de Margarita previos, tiene las voces de otras feministas autónomas con las que yo tuve intercambio, o sea que es una gran construcción que toma muchos elementos de diferentes fuentes. Entonces yo estuve en esto con ella
4 años más o menos sumergidas en este proceso de creación, que la verdad es que disfruté yo mucho lo disfruté como proceso de creación. No así Margarita tanto, porque para Margarita era igual tremendo volver a relatar esta historia, o sea que tenía una necesidad de contarla, de que saliera a la luz, ¿no? Y bueno, y ella también tenía este propósito de que fuera siempre con nombres y apellidos, o sea que también había un gesto ahí de mucho riesgo y de mucha valentía, pero para ella implicaba pasar por una serie de procesos que tenía que ver con la traición también, lo que ella llamaba la traición de las que habían sido sus compañeras de ruta. Entonces, para ella también implicaba remover una serie de situaciones y de experiencias muy dolorosas. Por lo tanto, de repente Margarita en realidad no se quería levantar de la cama porque estaba totalmente removida con volver a contar, a recordar, a hacer memoria, a decirme lo que yo le estaba preguntando, ¿no? Para mí era en cambio un proceso de creación sumamente político, radical, y yo estaba muy comprometida y muy feliz. Finalmente fue un proceso muy feliz de creación, aunque también tuvo sinsabores el proceso, ¿no? No puedo decir que no, pero sobre todo fue un proceso de mucho placer para mí. Las entrevistas que le hizo Malú Riola fue porque, claro, Margarita, yo te puedo decir que trabajó con 3 mujeres luego de que la echan, porque a ella la echan del proyecto de La Morada. Y trabajó con 3 mujeres. Una fue Sandra Lidid, trabajó en términos políticos y en términos escriturales. La primera fue Sandra Lidid, después fue la poeta Malú Riola y luego fui yo. Y yo creo que nosotras 3 post-morada fuimos las que trabajamos por un deseo, Malú quizá un poco más afuera de la política feminista autónoma, pero yo y Sandra muy comprometidas con el tema más político y de práctica política feminista autónoma, pero que trabajamos por un deseo sobre todo creativo. Como digo, guardando esta disparidad entre las 3. Y luego ya yo podría decirte que luego ya lo que vino después, no podría decirte que fue una asociación que ella tuviera con otras mujeres a partir de un deseo y una necesidad creativa realmente libre y política. Ya luego pasan otras cosas, ¿no? Pero entonces Malú había hecho esta parte del trabajo que era muy importante. Durante el desarrollo del trabajo yo también conocí por primera vez, y fue la forma en que yo conocí a Sandra Lidid también, con la que tengo también una amistad hasta el día de hoy. Y fue en el proceso de creación de la biografía, porque Margarita la llamó en ese momento que estábamos produciendo la biografía. Entonces yo también tuve de parte de Sandra todo un relato de lo que había significado esto del movimiento feminista autónomo. Eso como para responder la primera pregunta, porque si no porque para que seguir escuchando lo que me tienes que preguntar y poder seguir complementando el relato. Bueno, es muy importante porque en general nos atenemos al producto que es el libro, ¿cierto? Pero siempre antes del producto, o sea, hay un proceso creativo y estos procesos creativos no se hacen, al menos lo que sabemos las mujeres, que no se hacen en solitario, sino que son creaciones en relación, y en relación donde circula o lo que se espera es que circule la autoridad entre las mujeres. Y bueno, después vamos a retomar esas reflexiones que tienen que ver, que tú nombraste, con la disparidad, ¿cierto? Algo que tú mencionaste de cómo Margarita se sentía a lo mejor físicamente en el proceso de creación o de gestación de este libro, ¿tendrá que ver con esta denominación del cuerpazo? Bueno, claro, la palabra cuerpazo que ella utiliza y con la que decidimos justamente significar las 2 partes del libro,
que están además separadas en términos cronológicos, pero sobre todo en términos de experiencias que marcan su vida y su práctica política, tenía que ver con esta idea que podría yo asociarla, como dice María Zambrano, el cuerpo se confiesa. O sea, que tenía que ver el cuerpazo con una repercusión corporal fuertísima de situaciones que ella estaba viviendo y que o no quería ver, o no quería aceptar, o no quería asumir, pero que sin embargo el cuerpo se confiesa. Entonces, por ejemplo, con la tradición de las mujeres de la morada, que finalmente es una tradición, un proyecto político que ella denomina movimentista y autónomo, y que tiene que ver con todo el proceso de institucionalización de los movimientos sociales y la instalación del feminismo de Estado, el feminismo académico de género. Bueno, ahí podemos profundizar más si quieres. Ella, por ejemplo, queda ciega, ¿no? Entonces el cuerpazo es que pierde la vista. Lo simboliza como no querer ver que sus compañeras de ruta le estaban dando vuelta a la espalda de una forma tan brutal, tan cruda, y por lo tanto queda ciega, pierde la vista, que finalmente la termina recuperando, pero queda ciega. Entonces el cuerpo se confiesa en ese sentido. Ese es el cuerpazo. Y después de eso empieza a haber una transformación. O sea, recupera la vista, toma conciencia o va sintiendo profundamente lo que ha vivido, lo que está sucediendo a su alrededor, y también va cambiando su práctica política, va tomando una radicalidad también más profunda respecto de la práctica política feminista, porque se da cuenta que lo que está pasando es de poder, es mujeres que se hacen finalmente secuaces de la falocracia, con palabras de Mary Daly, que entran a la academia y que negocian el feminismo y lo transforman en género, a la academencia, como diría también Mary Daly, y que institucionalizan todo un movimiento que venía fuera del Estado, fuera de los partidos políticos, fuera de todas las instituciones patriarcales, y que sin embargo este feminismo se vende, se tranza, y que actualmente en el presente y en la política contingente, en lo que hoy día también hablan de este gobierno feminista, son consecuencias, secuelas de ese proceso que se vivió a fines de los 80 y a principios de los años 90, y que luego las mismas secuaces de la falocracia que venden el feminismo por género, críticas y pseudo-autocríticas, pero siguiendo instaladas en los poderes que vendieron, o sea, pseudo-autocríticas, ¿no? Como en realidad lo que pasó allí fue determinante para todo lo que ha pasado después, y que podemos, yo pienso, mirar la práctica política presente desde esta memoria y desde esta perspectiva. Y que sigue siendo olvidada esta perspectiva, ¿no? Que todavía esta historia no está suficientemente contada, ¿no? Pese a que está escrita, pero no está aquí presente, ¿no? En la memoria. También te quería decir que esto, respecto de la pregunta anterior, hacer esto fuera de la academia es muy importante, porque yo hice finalmente con Margarita una historia, esta memoria, esta historia, sin ser historiadora, sin estar en el concepto de historiografía, sin pretender hacer una historia social, sin tener el canon académico de lo que significa escribir historia dentro del patriarcado. Y yo me abrí y tuve la apertura para hacer eso, pero también me abrí a la disparidad con Margarita, porque también significaba asumir y aceptar esa disparidad, aunque en ese tiempo no tuviésemos ese vocabulario político para nombrarlo. Pero yo tuve esa apertura y aceptación de la disparidad que otras quizás que podrían haberlo hecho no la tuvieron, o el corsé de la academencia tampoco les permitió generar un trabajo como el que se pretendía, que no era menor. Entonces, historiadoras que eran en ese tiempo compañeras de Margarita, como Eda Gaviola, por ejemplo, y que Margarita también le pidió que pudiese también escribir esto, no lo hizo. Porque también yo pienso que cuesta asumir la disparidad y aceptarla. Para mí no era tan difícil porque teníamos 40 años de diferencia. Y de repente es mucho más fácil asumir la disparidad con una mujer que te precede por 40 años a otra con la que tú tienes una relación más de horizontalidad.
Creo que ahí las cosas se complican. Y creo también que a Margarita le faltaba también la práctica, porque en ese tiempo no la teníamos, no la nombrábamos, de hacer circular la autoridad femenina. Que es algo que yo puedo ver ahora si reviso este proceso hacia atrás. Así es. Volvamos, te quiero llevar un poquito al viaje, como diría Mary Daly, en el tiempo. Vamos a navegar, ¿sí?, por la marea. Vamos a hacer este viaje subliminal, para ver si navegamos en estas profundidades. En el primer paso se habla de los inicios feministas de Margarita. Tú ya has esbozado el proyecto La Morada, pero también aparecen otros proyectos como Radio Tierra, Casa Sofía, el movimiento feminista autónomo y posteriormente lo que es el movimiento rebelde de las Flores. ¿Sí? En los inicios de Margarita estaba, bueno, había un contexto social y político en Chile, los años 80, Margarita todavía estaba en la institución, se podría decir, de la heterosexualidad obligatoria, con un matrimonio, pero empieza a tener estos acercamientos con el círculo de la mujer, conoce a Julieta Kirwood, a Olga Poblete y a otras con las que comienza este acercamiento. Y en este contexto en que ella se aproxima y que llama a los inicios, también se enfrenta a esta tensión y a este debate ideológico que luego ya se hace más patente y que ella es una de las impulsoras en nombrar con nombre y apellido las corrientes dentro del feminismo. ¿Qué nos podrías comentar de estos inicios de Margarita en el feminismo y que está trazada también por estas relaciones, ¿cierto?, que ella luego va a denominar como su radicalidad lésbica o emanciparse de aquellas dimensiones que ella en su vida de niña o de adolescente o de estudiante se vio encasillada por ser mujer y que va marcando también su discurso, por ejemplo, en relación con la feminidad. Es que me estás haciendo varias preguntas en una. Sí. Vamos a los inicios vamos a los inicios feministas de Margarita, que la llevan a conocer a esta mujer y conformar un proyecto político como La Morada. Bueno, en los inicios feministas, mira, Margarita siempre quiso que La Morada fuera movimentista y autónoma. Siempre. Y ella es fundadora del proyecto de La Morada junto con otras mujeres. Entre esas mujeres está Julieta Kirwood también, que cuando tiene que elegir entre seguir el Centro de Estudios de la Mujer o el proyecto de La Morada de naturaleza movimentista, elige La Morada. Venían del Círculo de Estudios de la Mujer del año 78. Estamos hablando de Chile en plena dictadura, con una sensación absoluta de vacío histórico para nosotras las mujeres. Y es Julieta la que comienza a decir que es necesario recuperar esta historia feminista, que hay otras que nos preceden. Y que es necesario ir a esos hilos para sentirnos parte de una genealogía de feministas, al menos en nuestro territorio. Y es Julieta la que lleva a Margarita y Margarita aprende de Julieta. O sea que también ahí Margarita se fía en Julieta, sigue y va en busca de Elena Cafarena, Olga Poblete. Se dan cuenta que antes de Elena Cafarena y Olga Poblete está Marta Vergara y van reconstruyendo este feminismo sufragista. Sufragista es radical también, porque radical para el contexto de ese sufragismo, radical para lo que fue realmente y lo que implicaba para estas mujeres en los años 30 armar un partido, ¿no?, autónomo de las mujeres y para las mujeres, donde habían ideas de aborto libre, donde habían ideas
de educación también libre, no solamente el sufragio y el derecho a la ciudadanía, sino también otra serie de reflexiones y una necesidad también de recuperar la historia de las mujeres feministas que nos precedían. Marta Vergara es la que dice, hay feministas vergonzantes, y lo dice a principios del siglo XX. Y Elena Cafarena toma esa expresión. Y fíjate, el otro día cuando estábamos en el Zoom de Mary Daly, hablábamos de las feministas de pacotilla que dice Mary Daly. O sea, estamos hablando de mujeres que eran totalmente radicales en su contexto y que ellas van con una grabadora a entrevistarlas y a recuperar su memoria. Entonces Margarita inicia este proyecto de La Morada ya con la necesidad de que tenemos que tener una historia de las mujeres, una historia propia, o conocer, podríamos decir, toda esta parte que ha quedado en la sombra y que tiene que ver con nuestra genealogía. Y entonces La Morada nace de una necesidad así, no nace para vender concertación, ni para el neoliberalismo, ni para las instituciones, ni para transformar la cosa en estudios de género. Es movimentista, tiene que ver con la resistencia a la dictadura, con los movimientos sociales de ese tiempo, con el movimiento de mujeres amplio que había en ese tiempo, pero también con la idea de hacer grupos de toma de conciencia, talleres de sexualidad femenina libre, se hablaba de sexualidad en ese tiempo, talleres de historia de las mujeres. Se empiezan a escuchar las primeras confesiones de las mujeres torturadas en dictadura, se empiezan a crear boletinas, ¿no? Escritura, publicación, en fin, una serie de cosas que tenía que ver qué necesitamos las mujeres, qué queremos hablar, no qué nos marca la agenda de la cooperación internacional. O sea, pese a que La Morada era un proyecto financiado por la cooperación holandesa en estos años, para Margarita siempre fue, bueno, que nos financie la cooperación holandesa porque es la forma que tenemos para subsistir, pero nosotras hacemos lo que queremos en nuestro proyecto. No vamos a obedecer a ningún lineamiento de afuera, ni la agenda que nos están marcando de afuera. Aquí hablamos de lo que necesitamos hablar, las mujeres. Entonces, el trabajo de La Morada trae esta impronta, este inicio, este origen. Luego se tergiversa el proyecto con la llegada a la democracia, la negociación de los milicos con la clase política y empresarial, la concertación y etcétera, etcétera, hasta el día de hoy. Pero La Morada parte así. Y era además un referente físico, no solo simbólico, físico, una casa que luego tuvo una radio. O sea, que empezó a crecer también como espacio. Por lo tanto, era un lugar también de acogida de las mujeres. Un espacio físico a donde llegar, a donde buscar información. Para Margarita, decía, era una residencia en la tierra para nosotras. De ahí se organizaban las protestas, las marchas, los lienzos, pero también todos estos talleres que yo te estoy comentando. La Margarita lo dirigió este proyecto durante toda la década de los 80. Cuando llegó la negociación de milicos, la clase empresarial y la clase política chilense, entonces decidieron cambiar de rostro. Todo eso es lo que está contado en la biografía política. Esa era la historia que se necesitaba decir y que no estaba dicha, y que era la historia de la autonomía. Es la historia de la autonomía, no era. Así parte el proyecto de La Morada. Esa es una primera pregunta. Luego, Margarita viaja a Europa en el año 83, viaja a Italia principalmente, y tiene su primer amor con una mujer, su primer amor lésbico, con una mujer que se llama Andreas. Y para Margarita eso implica la apertura al amor entre mujeres, la apertura al amor lesbiano y el asumirse lesbiana. Y eso significa que va dejando la vida anterior, que era que estaba casada, que tenía un matrimonio, que tenía una vida muy convencional, porque finalmente tuvo que llegar a hacer esa vida convencional. Estamos pensando, o sea, Margarita nació el año 32. Entonces ella rompe con todo eso tardíamente en su vida, ¿no? Como casi a la edad de 50 años.
casi a la edad así, y tiene su amor lésbico en Italia por primera vez y luego ya ella decide solo amar y estar con mujeres. Entonces se va asumiendo cada vez más y cada vez más también luego públicamente como también una mujer lesbiana que amaba a otras mujeres. Y rompe con toda esta estructura patriarcal, ¿no? De la familia consagrada, etcétera, etcétera. De Italia también trae todas las ideas del feminismo de la diferencia, porque en Italia va a la librería de mujeres de Milán y conoce por lo tanto a las mujeres de la librería, trae entonces ideas que venían del feminismo de la diferencia. Por eso también en la biblioteca de Margarita hay mucha literatura, autoras fundamentales de este feminismo. Por eso yo también me acerco a este feminismo cuando la conozco muchos años después, el año 97, a mis 22 años de edad. Esa es una parte de tu pregunta, Yeka. Traía más cosas esa pregunta. No, muy bien. Qué entrevistada más aplicada. Claro, porque los inicios están trazados, los inicios de este primer cuerpazo de Margarita, cuando ella, bueno, para quienes no han leído la biografía, yo estoy en ese proceso también, pero conozco, por ejemplo, de primera fuente aquí con Andrea la creación, y ella va relatando, claro, que se quiere divorciar, que regresa de Europa y se cambia de casa, y lo que implica, ¿cierto?, romper con esa estructura, y porque ella era arquitecta, tenía una oficina de arquitectura, tenía socios, o sea, tenía toda una vida estructurada, y hace un quiebre o un quiebro, ¿cierto?, radical, y se dedica tanto a su acción política como a la relación de amor con otras mujeres. En ese sentido, la radicalidad de Margarita, que va tomando estos matices. A mí me gustaría también ir hilando, tejiendo con algunos elementos del segundo cuerpazo, en donde ella alude, ¿cierto?, o menciona mucho su historia, su genealogía. Entonces aparece Kate Fisher, la madre de Margarita, en Tierra del Fuego, porque ella es de familia, ¿cierto?, de migrantes. Su tía Elena aparece, su tía Margarita, el tío Aviador, sus hermanos. Y vamos a adentrarnos un poco en la vida de Margarita para ir hilando luego estas dimensiones más radicales que ella va tomando, que se podrían decir como discursos ideológicos más emancipador, porque tú lo has dicho, a ella le toca ser, ¿cierto?, o seguir una vida proyectada para las mujeres que es parte de su época, y ella entonces nace en Tierra del Fuego. En su biografía también lo menciona, de que es la única nieta mujer, percibe o vive, experiencia esas desigualdades que se dan, ¿cierto?, con las niñas, y luego viene a Santiago a estudiar arquitectura, y se da ahí un entramado, ¿sí?, que me gustaría que tú me pudieras también adentrar y contarle a quienes están oyendo esa trayectoria de vida de Margarita, que luego resuena con estas ideas más emancipatorias. Entiendo, llegas a dónde va. Claro, Margarita trae dentro de los hilos que conforman su propuesta política, trae un hilo también del feminismo emancipado, de la emancipación, de la ideología de la emancipación. Y yo diría, y esa es la parte del feminismo más ideológico. Un hilo que desde mi punto de vista y para mí se transforma en una soga luego, ¿no? Porque yo también soy parte de esa misma propuesta, también la irradio, trabajo con ella, trabajamos 15 años juntas, codo a codo, y también formo parte y de esa construcción
construcción de ideas que también traen esta emancipación. Claro, Margarita es hija de su tiempo, o sea, ella entró, por ejemplo, a arquitectura en la década de los 50 y era casi la única mujer de su clase, ¿no? Se había criado con hermanos varones que tenían una serie de privilegios propios del patriarcado. Entonces para ella también era importante esta idea de emanciparse de los roles tradicionales que el patriarcado nos coloca a las mujeres, de estos estereotipos de la feminidad que codifica el orden patriarcal. Era muy importante también entonces esta liberación, y eso está muy presente también en su propuesta política. Por eso este cuestionamiento constante a la feminidad, a la necesidad de librarnos de esa feminidad, etcétera. Y otro tipo de aterrizajes teóricos que ella hace, como por ejemplo liberarnos de esta feminidad tiene que ver con asumir una serie de cualidades que son propias de la condición de lo humano. Pero este hilo emancipador o feminismo ideológico tiene la trampa de que así como te liberas, te emancipas de una serie de cosas que a las mujeres nos han marcado como condición femenina dentro del contexto patriarcal, tiene la trampa que al mismo tiempo arrasas con la misma libertad femenina. Hay una trampa en el feminismo emancipador o ideológico, y es esa. Yo me quiero librar de la condición, pero al mismo tiempo arraso con la libertad femenina que requiere reconocimiento del origen femenino, reconocimiento de la genealogía materna, reconocimiento del amor, con mediación también en las relaciones que establecemos entre nosotras y con el mundo, y que desde el feminismo emancipador queda en el casillero del amor romántico que hay que eliminar, ¿no? Y el aterrizaje en la condición de lo humano es finalmente el aterrizaje otra vez en el androcentrismo, porque lo humano es igual a hombre en esta cultura. Entonces, más que arrasar con la libertad, arrasas con la diferencia sexual femenina libre. Y eso está en el discurso, porque insistir en que la feminidad hay que eliminarla, entendida como estereotipo, por supuesto, es quedarte en la mitad del género para hacer tu reflexión sobre la realidad. Es seguir utilizando el género para reflexionar sobre lo que las mujeres vivimos. Entonces, esa es la contradicción o la voltereta que te hace dar un feminismo emancipador o ideológico. Es algo que yo, por ejemplo, en lo personal, comienzo a ver cuando empiezo a entender más qué es la diferencia sexual femenina libre, qué es el sentido libre de ser mujer, qué es el simbólico de la madre y la lengua materna, qué es el origen de nuestra genealogía femenina y materna, qué es el contrato sexual. Y entonces empiezo a fijarme que gran parte de esta propuesta emancipadora trae, en el fondo subyacente, la misma epistemología que podríamos llamar la teoría platónica de la unidad de los sexos, o que podemos llamar la perspectiva de género. Porque vuelvo a aterrizar el humano, que tiene que ver con la capacidad de pensar, y otra vez una capacidad de pensar dicotomizada con el sentir. O sea, establezco las dicotomías del pensamiento patriarcal y occidental, principalmente. No sé si me hago entender. Margarita era hija de su tiempo y su propuesta traía mucho de esa emancipación, porque en algún momento fue necesaria esa emancipación.
y fue necesaria mucho más en el contexto chileno dictatorial y de una mujer que venía del extremo sur de Chile y que había nacido en los años 30 y había ingresado a la universidad en los 50. No era el único que estaba en esa propuesta política, por supuesto. Como digo, también estaba el hilo de la diferencia. Pero el feminismo ideológico y emancipador el hilo se transforma en soga para una mujer, porque es tramposo y termina ahorcándote, termina generando desorden simbólico. Por eso Margarita insistía en la traición de la madre como parte de su propuesta, en lugar de reconocer la autoridad a la madre, que no significa la idealización, ni la apología, ni la metaforización de la madre, ¿no? Eso lo sabemos. O hablaba de esta feminidad, pero ¿cuál era la diferencia con el sentido libre de ser mujeres? ¿Dónde estaba esta su diferencia que hace que finalmente tú te sientas parte de una genealogía y de un simbólico? Eso era lo que finalmente se pierde en un feminismo ideológico, que empiezas a cuestionar la feminidad, pero que la línea con finalmente cuestionar a las mujeres desde una mirada que puede incluso rayar con la misoginia puede ser muy delgada. Pero eso lo podemos nosotras ahora tomar, ver, revisar. Y eso para mí es también darle trascendencia a la propuesta de Margarita. Para mí la trascendencia de la propuesta de Margarita no es repetir lo que Margarita decía. Es que yo estoy ahora contigo en otras situadas, en otro contexto y en otro presente, y nuestra práctica política se ha modificado. La experiencia nos ha indicado otras cosas, las lecturas también nos han abierto otros horizontes, y para mí esa es la trascendencia de Margarita, porque yo soy parte de esa historia, me formé con ella, vengo de ahí, ella fue mi maestra y de ahí yo me formé como feminista, y mucho de lo que soy, de lo que tengo y de lo que he aprendido viene de Margarita. Pero repetir sin reflexionar, para mí no es trascender la propuesta de una autora, de una maestra. No sé si me hago entender bien con lo que quiero decir. Absolutamente, Andrea, y muy necesario, porque son las reflexiones que también estamos haciendo como parte de nuestro contexto, y no quedarnos en esta idea de que hay un vacío histórico, sino que hay, ¿cierto?, historia de las mujeres, y que la historia de las mujeres es la historia, pero para eso también hay que visibilizarla y sentirla como propia. Y también la diferencia sexual femenina, significada libremente, también nos permite interpretar nuestras experiencias de amor con las mujeres desde otro lugar, ¿sí? Porque yo nunca voy a olvidar el año 2000, no sé si era 11 o 12, cuando escuché por primera vez a Margarita en el encuentro, creo que fue el último encuentro feminista realizado por mujeres autónomas en la ex cárcel de Valparaíso. Y Margarita dice, y tú también, por supuesto, que no basta con ser lesbiana, ¿sí? Y tú luego le has puesto palabras a eso, que tiene que ver con tener cada vez más conciencia de nuestra diferencia sexual femenina. Luego quiero volver al tema del reconocimiento de autoridad de la madre, el simbólico de la madre, pero me gustaría también detenerme en el pasaje de la autonomía, porque tú planteas esta mirada o posicionamiento de la emancipación propio de la época de Margarita, que está muy presente en su discurso, y también los hilos de la diferencia, que tienen que ver con
principalmente La diferencia italiana, Carla Lonzi, que también sale en la obra. Y cómo esto se proyecta, y tú la sitúas en esta biografía, dentro de la corriente radical de la diferencia, ¿sí? Cómo la propuesta radical de la diferencia dialoga también con la autonomía que practica Margarita. Bueno, principalmente porque las autoras del feminismo radical y las autoras del feminismo de la diferencia tienen una práctica política autónoma. Cuando digo autoras del feminismo radical, estoy pensando en las feministas radicales lesbianas. Estoy pensando en Adrienne Rich, en Audre Lorde, en Mary Daly. Estoy pensando en el feminismo de la diferencia en esos tiempos, en No creas tener derecho, de la Librería de Mujeres de Milán, y sobre todo en Carla Lonzi, Escupamos contra Hegel. Entonces estamos hablando de feminismo del último tercio del siglo XX, que principalmente la práctica la fundan a partir de los grupos de toma de conciencia. Y eso significaba hacer una política autónoma de la política con poder de los hombres, falocrática. Significa fuera de esto de feminismo de Estado. Significa estar fuera lo que podemos hoy día reconocer como igualdad de derechos, ¿no? O como todo el discurso de los derechos. Pero sobre todo la igualdad de derechos, ¿no? Porque no quiero desconocer el trabajo que algunas mujeres están haciendo actualmente respecto de determinadas leyes, sobre todo las abolicionistas, ¿no? Pero en ese tiempo significaba estar fuera de todos esos discursos y sobre todo, en el caso latinoamericano y del Caribe, estar fuera de la cooperación internacional para el desarrollo y sus platas, dineros que venían ideológicamente marcados con una agenda temática de lo que se debía discutir en el feminismo en nuestros territorios. Entonces la práctica autónoma tiene mucho que ver con la práctica política de estos feminismos del último tercio del siglo XX, principalmente del feminismo radical y del feminismo de la diferencia, que nacen en grupos autónomos, colectivas autónomas, políticamente, que no están ni en los partidos, ni con la doble o triple militancia, ni están en la academencia con los estudios de género, no están ahí haciendo su política, están construyendo saberes, teoría en el sentido de decir lo que es conocimiento a partir de la propia experiencia nuestra, a partir de nuestra recuperación genealógica, a partir de nuestras propias voces, y que de ahí nace lo que es el conocimiento feminista, para mi gusto, genuino, que no viene marcado por la academia ni por sus disciplinas. El género nace en la academia. En algún momento tuvo sentido en su momento, ¿no? Tuvo sentido. Pero ya luego se va quedando allí y va generando una serie de conocimientos que están dentro del lenguaje académico y, bueno, etcétera, ¿no? Pero en ese sentido se relaciona el feminismo radical de la diferencia, que en ese momento yo lo puse así, principalmente para entender a Margarita de dónde venía en términos de qué autoras, ¿no? A qué autoras reconocía, a qué autoras les reconocía autoridad, ¿no? Y que venían de estas dos vertientes del último tercio del siglo XX y que convergen en esta práctica política que tiene esta característica de la autonomía. Entonces, en ese sentido hay una relación, Yeka. Oye, Andrea, y bueno, a las que están también presentes, porque creo que estamos como en temas así donde podemos seguir profundizando, porque falta toda la autonomía chilena, latinoamericana y la ruptura con las institucionales, pero nos quedan 9 minutos de vivo, porque al parecer van a ser las 8.
Entonces, tengo entendido de que estas transmisiones duran 1 hora porque si no, no queda grabado y se pierde. Entonces, no sé si es tu deseo de volver, de retornar para seguir conversando o vamos cerrando y lo dejamos para una segunda parte. Podemos retornar un ratito más si es que es necesario, pero ahora sigamos conversando hasta que se corte y retornamos un rato más luego, pienso yo. Vamos entonces a adentrarnos en el tema de la autonomía. La autonomía va tomando forma práctica y va posicionándose luego como una corriente. ¿Qué nos podrías mencionar ahí con la experiencia de Margarita, con otras, en esta corriente autónoma que se da tanto en Chile como en Latinoamérica? Y ahí está, por supuesto, trazada con estos encuentros latinoamericanos y los debates que no nos da el tiempo para ir detallando cada encuentro, pero aquellos debates que se dan y que hacen posible la emergencia de esta perspectiva autónoma. Bueno, el contexto autónomo, yo llegué como a finales de los 90. Esto empieza a finales de los 80, principios de los 90, cuando empieza la desarticulación de los movimientos sociales en toda Latinoamérica y el Caribe, y Chile incluido, ¿no? Hay una desarticulación porque hay un deseo de instalar un modelo económico neoliberal, hay un deseo de que los dictadores salgan, pero que salgan negociando con las clases políticas y empresariales, al menos así pasó en nuestro país, ya lo he dicho. Hay un deseo de que vengan nuevos tiempos, que en el fondo eran estos nuevos tiempos del neoliberalismo, y la necesidad de desarticular el movimiento, sobre todo eso. Entonces, aquí se arma, el contexto es bien ideológico, igual de la autonomía desde mi punto de vista, porque no podía, yo siento, ser de otra manera en ese momento, porque había un abuso de poder muy brutal de parte de las instituciones patriarcales y de los sectores feministas que negociaron con las instituciones patriarcales. Estamos hablando de feministas que estaban en el Banco Mundial, que estaban en el Fondo Monetario Internacional, donde la mediación del dinero era brutal y evidente, donde se estaba exigiendo agendas que venían marcadas por la cooperación internacional al desarrollo, que se empezaran a quitar ciertos temas de la agenda y se empezaran a hablar de otras cosas que convenían a esta agenda neoliberalista. Ya esta desarticulación del movimiento, de los movimientos sociales, del movimiento de mujeres, del movimiento feminista. Entonces el contexto de la autonomía es muy fuerte, y esto implicó que en los encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe las discusiones fueran muy intensas, porque lo que estaba pasando era que las autónomas estaban colocando el aviso de que lo que iba a pasar era peligroso, era un retroceso para todas nosotras. Y eso en parte ha ido sucediendo, aunque yo pienso que también nunca ha dejado de existir esta mirada autónoma del feminismo, o sea que también somos muchas o pocas, pero bastante, las que estamos siempre desde exórbita. Estoy muy Mary Daly. Y entonces el contexto era así. Era denunciar los abusos de poder de los sectores de feministas institucionales, era denunciar cómo los recursos materiales y simbólicos estaban yendo hacia esos sectores, era negociar cómo se estaba transformando el feminismo en género, cómo se estaban instalando los programas de estudios de género en las universidades de toda Latinoamérica, era denunciar y decirlo. Y ese fue el trabajo que hicieron las autónomas y generaron un movimiento donde habían mujeres en Chile, donde había mujeres en México, donde había mujeres en Argentina, donde había mujeres en República Dominicana, donde había mujeres en Bolivia, etcétera.
Acá estaba Marquita, Sandra, Eda con las cómplices chilenas, luego se une Jimena Bedregal en México, otras que se unen en un principio, que luego se salen de este cuento porque era realmente, había que tener mucha fuerza de voluntad y mucho compromiso y mucha convicción de lo que estaba pasando era un retroceso para permanecer allí. Entonces, por ejemplo, Francesca Gargallo en un principio fue parte de las cómplices mexicanas, luego ya no. Amalia Fischer también, ¿no? La misma Eda Gaviola también hace ahí luego también un despliegue hacia otro lugar. Las mujeres creando también hacen un despliegue hacia otro lugar. Estaban en Argentina Maggie Velotti, Marta Fontena, Patricia Kolesnikov. Ahora algunas de ellas están en todo el movimiento abolicionista que se está llevando a cabo en Argentina, abolicionista de la prostitución, del sistema prostituyente. Entonces se fue generando y se fueron haciendo denuncias públicas y la necesidad de que todo este trabajo tenía que ser publicado. Ahí cumple un trabajo muy importante la editorial La Correa Feminista en México con Jimena Bedregal y otras mujeres, y también acá los libros que Margarita publicaba, los libros que publicaba Sandra Lidit con las mujeres del movimiento feminista autónomo chileno, o sea, el libro que llevaron las cómplices al encuentro del Salvador el año 93. También habían brasileras que estaban en contra de toda esta institucionalización y que también van al encuentro del Salvador. Se realiza el encuentro autónomo solamente organizado por la autonomía, que fue que tuvo muchos intentos de ser boicoteado acá en Cartagena el año 96, porque no querían las institucionales, que como te digo, algunas estaban en el Banco Mundial, Gina Vargas, en el Fondo Monetario Internacional, no querían que se realizara un encuentro latinoamericano y del Caribe desde la autonomía, porque no querían que estas cosas se dijeran. Sin embargo, hubo una convicción tan grande de algunas que todo esto quedó escrito. Hay publicaciones desde el movimiento feminista autónomo diciendo lo que estaba pasando. Y si leemos esas publicaciones hoy, nos vamos a dar cuenta de que mucho de lo que está pasando ahora, por ejemplo, en Chile, en el feminismo de Estado o en el de la cademencia, tiene que ver con lo que se denunció entonces. Y la biografía política, este libro, también es parte de eso, de esa necesidad. Nace claramente de un nudo de Margarita más personal, un nudo profundo que tenía que ver con un dolor profundo de haberse sentido traicionada por las mujeres con las que ella construyó la morada. Si tú lees la historia de la morada de Radio Tierra, hoy en día no aparece el nombre de Margarita Pizano en ninguna parte. Cuando se cuenta cómo la morada se formó y quién la fundó, no aparece. Eso es borrar, eso es una estrategia falocrática. Siempre ha sido una estrategia falocrática. Borrar a las mujeres, borrar su historia, borrar las autorías, silenciarlas. No aparece. Ese era el nudo de ella. Este sentimiento de haber sido traicionada por estas mujeres. Un nudo que para mi gusto no lo superó.